Buenas noches a todos, mi nombre es Abigail Gaspar y el de mi compañera es Lisette Fernández. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es el reglamento de Roma 1. Empezaremos con la introducción. Como cualquier otra actividad jurídica privada que se desarrolle en el contexto internacional, los contratos internacionales se concluyen y ejecutan en un mundo jurídicamente fraccionado. No hay un derecho de los contratos universal, sino que cada Estado tiene su propio derecho de los contratos. En España tiene sus propias reglas contractuales, Francia las suyas, Colombia y Brasil de igual forma. En algunos aspectos pueden coincidir y en otros no. Esto genera una notable incertidumbre jurídica. Una empresa española que vende sus productos a una empresa brasileña se encuentra como mínimo ante dos derechos contractuales potencialmente aplicables, como el brasileño y el español. Si el contrato conlleva presentaciones en otro estado o involucra a más empresas de otros estados, el número de ordenamiento en juego aumenta. Ahora pasaremos a lo que es el objetivo principal. Eh, es el, es el mostrar el nuevo régimen conflictual que se ha establecido en Europa mediante el Reglamento de Roma 1. Ahora el concepto del Reglamento de Roma 1. El Reglamento de Roma 1 es el fruto en el efecto de la transformación del Convenio de Roma del 19 de junio de 1980. El Reglamento Roma 1 recoge esencialmente el texto de dicho convenio. Sin embargo, en esa transformación se han introducido ciertas modificaciones que incluyen novedades de importancia sobre la regulación de los contratos internacionales. El Reglamento Roma 1 es un resultado más, como es sabido, el proceso de europeización del derecho internacional privado. El Reglamento Roma 1 también contribuye al buen funcionamiento del mercado interior y, por consiguiente, contiene normas de conflicto uniformes, iguales para todos los de los Estados de miembros de la Unión Europea en materia de contratos internacionales, de modo que la ley que rige un contrato internacional es la misma con independencia del Estado de miembros cuyos tribunales o autoridades conozcan del asunto o litigio. Ello proporciona estabilidad legal a los contratantes, por lo que favorece la contratación internacional. En consecuencia, el mercado interior funciona de modo más correcto, pues las libertades de circunstancia de la Unión Europea que afectan a los bienes, servicios, empresas, trabajadores, capitales y personas que resultan claramente impulsadas a reforzarse gracias al Reglamento Roma 1. Ahora pasaremos a lo que son los ámbitos de aplicación y se van a dividir en tres, que es el ámbito material. En el ámbito material, el Reglamento Roma 1 determina la ley aplicable en materia de obligaciones contractuales, pero en el ámbito civil y mercantil, en el artículo número 1, no se aplica a la contratación sometida a un régimen jurídico público. Para proceder a esta calificación, lo relevante no es la persona que contrata, sino el hecho de que actúe como poderes soberanos, con las atribuciones del poder público. A la hora de concretar el concepto de obligaciones contractuales y su contraposición al de obligaciones extracontractuales, resulta imprescindible tomar como referencia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Ahora pasaremos a las características universales, que nos dice que el Reglamento Roma 1 tiene como carácter universal, es decir, una aplicación aunque la ley designada por su norma de conflictos no sea la de un Estado de miembros en el artículo número 2. Esto significa que el Reglamento Roma 1 determina la ley aplicable a todo contrato internacional, sea con personas europeas o de terceros estados. Por ejemplo, si el litigio se plantea ante los tribunales españoles, el Reglamento Roma 1 determinará la ley aplicable al contrato concluido entre una empresa española
y una empresa francesa al contrato incluido entre una empresa española y una empresa venezolana, o incluso al contrato incluido entre una empresa argentina y una empresa venezolana, que por cualquier razón presenta su litigio ante aquellos tribunales. Ahora, en relaciones con otros instrumentos supranacionales. Eh, bueno, la relación con otros instrumentos supranacionales se articula en el reglamento a partir de la distinción entre instrumentos comunitarios y convenios internacionales. La relación con otros instrumentos comunitarios se basa en el principio de especialidad. El reglamento Roma I también va a salvaguardar la aplicación de otras normas comunitarias que en relación con materias particulares contengan reglas de conflictos relativos a obligaciones contractuales, que está en el artículo 23. Esta cláusula tiene su juego más relevante en relación con las directivas del consumo y por eso se analizarán en el contexto de estos contratos. Un ejemplo, un contrato de compraventa de mercaderías de una empresa española con una empresa suiza siempre va a quedar sujeto al Convenio de Viena. Al margen de cualquiera son estados parte de dicho convenio. Un contrato de venta de mercaderías de una empresa española a una empresa libanesa también va a quedar sujeto a dicho convenio, aunque cuando el Líbano no funcione parte, ya que la ley aplicable a dicho contrato según el artículo 4.1 del Reglamento de Roma I va a ser la ley española y España si es parte del convenio. En ambos casos, y en medida en que el convenio solo armonice una parte del régimen contractual, las cuestiones no reguladas por él quedarán a la ley estatal designada por las normas del Reglamento I. Ahora pasaremos a lo que es em, reglas de base de elección de la ley aplicable. Y en ahí se divide en dos, que es el esquema general de reglamentos y la autonomía de la voluntad. Empezaremos con el esquema general de reglamento. La estructura del reglamento se puede describir a partir de tres ideas. En primer lugar, el régimen general se basa en la autonomía de la voluntad, que está en el artículo número 3, y en su defecto en un listado de normas diferenciadas por categorizar de contratos cuya finalidad es aplicar la ley estatal, donde típicamente se va a localizar el centro de gravedad de cada categoría contractual, acompañadas por una cláusula de escape que está en el artículo 4. En segundo lugar, el reglamento establece cuatro regímenes especiales para cuatro categorías de contratos justificadas fundamentalmente por la necesidad de la protección de una de las partes del contrato. Contrato de transporte, que está en el artículo 5, contrato de consumo en el artículo 6, contrato de seguro en el artículo 7 y el contrato de trabajo, que está en el artículo número 8. Estas reglas especialmente corrigen los fallos que presentan el principio de autonomía de la voluntad en situaciones de asimetría contractual. Y por último, el reglamento articula la protección de intereses generales o jurídicos públicos a través de las llamadas normas de policía, que representan a sus propias conexiones y por lo tanto juegan el margen de esas normas de conflictos ordinarios en el artículo número 9. Esta cláusula corrige el principio de autonomía de la voluntad ante el otro tipo de fallos típicos que presentan las extensiones negativas que se puede generar. Acá este reglamento 1, la estructura que tiene. Ya, ahora tenemos acá lo que es la autonomía de la voluntad. En la elección de la ley aplicable. El reglamento se basa en la autonomía conflictual de las partes. Las partes son los mejores jueces de sus propios intereses. Son quienes mejor conocen la relación contractual y sus necesidades transaccionales y por lo tanto son quienes están en mejor condiciones
para identificar la ley que mejor se ajuste a su contrato. El texto del artículo número 3 del Reglamento Roma 1. El contrato se regirá por la ley elegida por la parte. Esta elección deberá manifestarse expresadamente o resultará de manera inequivocada de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Para esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato. Acá hay un ejemplo de cláusula de la ley aplicable típica. El presente contrato, así como su interpretación, quedará sujeto a la ley del Estado de Nueva York. Eso sería todo referente a la ley eh, Roma 1 y gracias por su atención. Buenas noches.